Bienvenidos al podcast Quédate a comer. Soy Cristina Jolón y hoy comparto mesa con alguien de currículum tan extenso y brillante que podría apabullar. Nada que ver con su manera cercana de explicar los retos de una necesaria transición agroecológica y de hacer que nos preguntemos qué se produce, quién lo produce y por qué. Doctora en veterinaria y en sociología, es un referente en sistemas alimentarios sostenibles. Alguien con un discurso clarísimo sobre la función social de una agricultura respetuosa que garantice nuestra buena alimentación y la soberanía alimentaria de las próximas generaciones. Nacida en Córdoba, es investigadora del Instituto Ingenio del CSIC y la Universidad Politécnica de Valencia. Dirigió la Cátedra de Agroecología y Sistemas Alimentarios de la UBIC y en los últimos años se ha centrado en las interacciones entre agricultura, alimentación, sociedad y medio ambiente. Ha liderado 3 paneles de la ONU, participado en el informe Sistemas de Alimentación Sostenible de la Unión Europea y coordinado, entre otros, el informe Nexus Agua, Alimentación, Energía y Ecosistema de la Red de Científicos del Mediterráneo. Bienvenida, Marta Rivera. Hola, buen día. Muchas gracias por estar aquí. Y antes de entrar en materia, en todos esos temas en los que seguro nos vas a enseñar muchas cosas, me gustaría conocer un poco quién es esa Marta que naciste en Córdoba. Yo no sé si desde niña tuviste mucha curiosidad por aprender, porque has estudiado una barbaridad. También has unido esas disciplinas, ¿no?, de la veterinaria y la sociología. Me gustaría saber si esa parte humana siempre te interesó, si fuiste una niña sedienta de aprendizaje o quién fue Marta, ese Guadalupe, Marta G, sueles firmar. Sí. No sé, ese Guadalupe, ¿de dónde viene? Cuéntanos Sí. un poco quién eres. Pues el tema de la investigación siempre tenía claro que quería dedicarme a la investigación. Más en la parte, de hecho, cuando era pequeña yo quería hacer más temas de ingeniería genética y entonces a partir de aquí decía, bueno, pues genética se puede estudiar en agrónomos, en biología o en veterinaria y dije, bueno, pues venga, veterinaria. Pero no tengo así ninguna... Mi abuelo sí que tenía tierras en Puerto Rico porque mi abuelo era de Puerto Rico, pero no tuve yo nunca este contacto cercano, sino que vengo de ciudad y viví en la ciudad. Y Guadalupe me viene de mi bisabuela valenciana, de un pueblo de Alicante que se llama Ibi, que se llamaba Guadalupe Gallut. Ella era profesora de piano en el conservatorio, o sea que tampoco no tenía... Así que, no sé, fue a raíz de estudiar veterinaria que hice la especialidad. En aquel momento había especialidades, no era clínica solamente, sino que había clínica, había producción animal y economía agraria y había lo que ahora es ciencia y tecnología de los alimentos. Y a partir de hacer la parte de producción animal y economía agraria, que salíamos bastante al campo, veíamos bastantes fincas y demás, fue que empezó a interesarme más el tema del contacto con la gente que se dedica a la producción de los alimentos, ¿no? En aquel caso con los ganaderos, con la ganadera, que es verdad que en veterinaria en Córdoba se estudia mucho también la dehesa, ¿no? Hay una parte importante del estudio de lo que es el cerdo ibérico. Un lugar absolutamente único que Sí. da una producción totalmente atípica y Sí, única en el mundo, sí. aunque se ha copiado y se intenta, ¿no? Se Sí. intenta Sí. producir lo mismo que sale de allí, Correcto. del magnífico cerdo ibérico, pero Sí. es complicado. Yo estudiando la dehesa sí que tuve claro que quería dedicarme a la producción animal sostenible. O sea que a partir de ahí veía que lo que nos daban de la parte de ganadería industrial había cosas que no me acababan de encajar y entonces, bueno, pues ahí tiré por la parte de sostenibilidad y hice la tesis en producción animal, en este caso nutrición animal, en el departamento de producción animal, pero ya en el CSIC, en temas de nutrición animal para incrementar la sostenibilidad de la producción de cerdo ibérico, con una gente maravillosa, en este caso con Rosa Nieto y con Pepe Aguilera. Y también hice un máster, me dieron una beca para hacer un máster en temas de producción animal, nutrición animal en la Universidad de Aberdeen, y allí también trabajé con cerdo en extensivo, con Sandra Edwards, también una persona maravillosa, de la que aprendí muchísimo. Y luego empecé a colaborar con una ONG que se llama Veterinarios Sin Fronteras y ahí ya un poco contacté con la parte más humana, ¿no?
Y entonces ahí me daba cuenta que trabajar solamente con la parte animal no era suficiente, sino que realmente para entender un poco, para realmente incrementar la sostenibilidad de los sistemas alimentarios había que trabajar de forma importante con la parte humana. Y en República Dominicana conocí a una antropóloga que ya daba clases en veterinaria y pensaba, ¿y por qué en veterinaria en España no hay sociología ni antropología, ¿no? Porque realmente los veterinarios existimos porque hay ganaderos y ganaderas, pero no sabemos nada de la realidad. Claro. Y entonces es súper importante, bajo mi punto de vista, que en carreras como veterinaria, en agrónomos, se dé sociología, porque te permite también tener empatía con las personas que se dedican a la producción de alimentos, ¿no? Que como veterinario luego eres inspector o inspectora, y si no tienes empatía con ellos, bueno, esa parte humana realmente me parece que es imprescindible para entender las dificultades que se encuentran, bueno, todo ese tipo de cosas. Nada funciona sin la parte humana. Luego hablaremos de esa transición agroecológica que tú defiendes como además urgente y súper necesaria. Y entiendo que en esa parte todo lo humano es crucial. Es imposible separar Sí. el trabajo o cualquier actividad de la vida de esa parte humana. Alguien me decía hace poco que los más radicales activistas en materia de medio ambiente sois los científicos. Y me hizo gracia, pensé, pues eso es porque tenéis la evidencia de lo que nos jugamos. Yo quisiera preguntarte, Marta, si realmente, supongo que cuanto más sabes, más te sientes en el deber de contar y de compartir y de advertir, y si realmente estamos muy desinformados y muy alejados de ese conocimiento vuestro, que quizás sea desesperante no lograr hacernos llegar, ¿no? Sí, yo sí que creo que es una responsabilidad de las personas que nos dedicamos a la ciencia de divulgar, de informar de la situación en la que estamos, ¿no? Aunque realmente los datos no sean los que quisiéramos escuchar, pero la gente tiene que saber, ¿no? Yo sí Pero que... son lo suficientemente alarmantes como para que nos llevemos las manos a la cabeza. Entonces, supongo que debe ser un poquito desesperante ver que ante tal evidencia científica todavía se hacen oídos sordos, ¿no? Sí, bueno, de hecho me resulta sobre todo desesperante. Mira, hay el Observatorio de Sostenibilidad que hay, bueno, en España, ¿no? Ha organizado junto al Barcelona Supercomputing Center una especie de curso de formación para los parlamentarios, ¿no? Para los representantes públicos y sobre cambio climático. Y la sesión inaugural fue el 21 de mayo. Me invitaron a mí y a un compañero, que es catedrático de la Universidad de Barcelona, Javier, y estuvieron 3 diputados. O sea, es un curso sobre cambio climático para que realmente los diputados y las diputadas tengan ese conocimiento científico de las personas expertas que trabajamos en el ámbito. Y solo fueron 3. Y solo fueron 3 personas a lo que fue la sesión inaugural. Espero, porque el curso realmente comienza en septiembre, que, bueno, que realmente haya más interés y más asistencia, porque nos lo jugamos todo. O sea, que realmente el cambio climático realmente pone en juego, ¿no? O sea, el futuro del planeta, bueno, el futuro de la especie humana en realidad, porque el planeta seguirá. Nosotros con la especie humana nos llevaremos por el camino pues, a otras especies, ¿no? Sabemos que hay 1 millón de especies en peligro de extinción. Esto nos decía el Panel de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, el IPBES, Panel de las Naciones Unidas. Y algunas que se están trasladando, se está viendo movimientos de animales que se van más hacia el norte, ¿no? Correcto. En busca de... Correcto. Sobre todo se ve mucho, ¿no? En la zona en el océano. Vemos como realmente muchas especies de peces, pues que realmente ya, porque el cambio, las temperaturas del agua pues son mayores y ya no están en las zonas en las que solían estar, ¿no? Se mueven a zonas más cálidas. Porque el drama más gordo está en el mar, más aún que en la tierra, ¿no? Nos alarmamos mucho por la tierra, pero el calentamiento de los mares es... En los dos. Yo creo que realmente es muy gordo lo que está ocurriendo con desapariciones de especies, de ecosistemas completos en todo el planeta. Y con un tema aquí también que en lo que se refiere al factor humano, siendo testigos de que aquellos que son los que menos han contribuido al cambio climático son los que más lo están sufriendo, ¿no? Y de aquí todo el tema también pues, de justicia climática y de justicia social que está asociado
a lo que deben ser las políticas que se desarrollen y las acciones que se desarrollen en torno al cambio climático. Pero sí, mucho desconocimiento, y lo que me sorprende, por eso lo pongo sobre la mesa, la falta de interés por parte de los representantes públicos, ¿no? Es tremendo. Sí, a mí me decepcionó bastante. Porque bueno, yo, es verdad que por personalidad soy una persona optimista, ¿no? Activa, y bueno, no pierdo la esperanza, pero la verdad es que me sorprendió muchísimo, porque ir allí... Es desalentador. Sí, y además que las personas que lo organizaron tuvieron mucho cuidado que hubiera pleno del Congreso, porque no hay pleno todos los días, entonces, bueno, para garantizar que hubiera... Lo pusieron todo a favor y fue un Sí, verdadero desastre, ¿no? totalmente. El sistema alimentario industrial se carga esos ciclos biológicos, ¿no? Y las redes sociales más cercanas. Todo esto entiendo que nos aleja mucho de nuestra cultura más agraria, ¿no? Y Sí. alimentaria. Realmente se está empobreciendo nuestra alimentación por esta distancia, ¿no? Esta es tu gran batalla, ¿verdad, Marta? Sí, bueno, ha habido durante muchas décadas, las últimas 4 o 5 décadas, una serie de políticas desarrollistas que han favorecido lo urbano frente a lo rural, ¿no? Y de hecho, bueno, si uno piensa, por ejemplo, cuando éramos pequeños y estábamos en EGB, en aquellos tiempos, y estudiábamos cosas tan básicas como lo que es un país desarrollado o un país en vías de desarrollo, un país desarrollado era aquel que tenía un PIB, un porcentaje de su PIB muy bajo de la agricultura, y un país en vías de desarrollo aquel en el que un porcentaje de su PIB pues, procedía sobre todo de la agricultura. Y eso ya nos decía mucho hacia dónde se dirigían las políticas, ¿no? Nos queríamos alejar de lo agrario para impulsar todo lo que era lo industrial, el sector servicios, y eso es nuestra visión de desarrollo. El tener más gente viviendo en las ciudades, todo lo que es pues una visión de lo urbano como aquello que es progreso, como aquello que es avance, y todo lo rural como lo atrasado y demás, ¿no? Y eso ya nos da una visión como ciudadanos, como ciudadana, hacia dónde debemos de ir. Y las políticas que se han desarrollado en las últimas décadas han estado encaminadas hacia eso, ¿no? Y claro, hemos perdido ese contacto con lo rural, hemos perdido ese contacto con lo que son nuestras raíces y aquello que hemos sido durante decenas de miles de años, ¿no? Porque hace 10.000 años que se inventó la agricultura. Y es lo más básico, es lo que realmente nos ha permitido ser lo que somos, definir a la especie humana como lo que es a día de hoy. Yo pienso que alejarnos de esto es un error, y de hecho, bueno, se está demostrando, ¿no? Porque obviamente desde que nace la sociedad industrial es que se incrementan las emisiones de gases de efecto invernadero de una forma espectacular, viene asociado a ello, ¿no? Y en el caso de la agricultura, además, ha sido vinculado a un desarrollo de una agricultura industrial, una agricultura absolutamente dependiente de la energía fósil, que bueno, pues se ha alejado de lo que es la agricultura de nuestros padres, de nuestros abuelos, que es la que se venía desarrollando, como digo, en los últimos 10 años, ¿no? Y está poniendo en peligro la supervivencia de las personas que se dedican a la agricultura, propiamente dicho. De hecho, bueno, en la Unión Europea, los datos del último Eurostat, ¿no? Que Eurostat es la Oficina de Estadística de la Unión Europea, nos muestra cómo desde el año 2005 al año 2016, porque estos datos se toman en periodo de 10 años, el siguiente será en el año 2026, pues se han perdido 4,2 millones de explotaciones agrarias en la Unión Europea. Y en España también creo que del 99 al 2009, un dato que saqué de ti, creo que cerraron 300.000 explotaciones. Correcto, ¿no? sí. Es una barbaridad. Sí. Es un sistema de alguna manera, porque hablamos de esa España, en el caso de España, de esa España vaciada, ¿no? De esa pérdida de la gente que no quiere continuar, todo esto, ¿no? ¿Cómo no va a querer continuar? Lo que pasa es que están expulsados del sistema, ¿no? Totalmente. Y frente a eso, frente a ese panorama un poco desolador de un mundo que parece que se está acabando, a mí me encantó escucharte en el Dreams de Madrid Fusión. Tú hiciste una charla que me pareció fascinante, porque tu visión, tú has dicho, yo soy optimista, soy alguien positivo, te cambiaba totalmente la percepción, porque tú no solo veías como necesario recuperar ese mundo que parece que se acaba, sino como parte impresionante e imprescindible de una solución
para un futuro sostenible, ¿no? Y también para una soberanía alimentaria de esas generaciones que vendrán, ¿no? Correcto. Expliquemos esto, ¿por qué es necesario no solo dejar que muera, sino recuperar? Porque además es verdaderamente factible, o sea, es sostenible y es rentable, contrariamente a todo lo que podamos imaginar, lo Correcto. cercano y ese mundo y esa cultura agraria que nos parece que está llegando a su fin. Correcto. Sí, bueno, a ver, la cuestión aquí es que en las últimas décadas las políticas que se han desarrollado, fruto también de todo lo que es, digamos, el contexto de la globalización, lo que han buscado es que la agricultura desarrolle mercancías, o sea, ya no produce productos alimentarios, sino que produce mercancías, y se llaman así, commodities, para un mercado global y se venden al mejor postor. Como si fueran tornillos. Correcto. O sea, da igual producir tornillos que producir patatas, que producir cerdo, como estamos aquí ahora en el caso de Cataluña, ¿no? Entonces, esto, claro, ha favorecido que por un tema de economías de escala, los precios falsamente bajen, ¿no? Digo falsamente porque, claro, en el precio final no se incluyen todas las externalidades sociales y ambientales y de salud que genera el sistema industrial, ¿no? Por ejemplo, para hacerte una idea, no solamente es que se haya industrializado la forma de producir alimentos, sino que también se ha industrializado la forma de consumir alimentos. Nosotros nos hemos alejado de nuestra dieta mediterránea y en el caso concreto de Cataluña pues tenemos un 39% de niños con sobrepeso, ¿no? Y con un índice de obesidad pues bastante importante, ¿no? Claro, estos son personas que en el futuro van a ser personas enfermas y que obviamente tienen un coste para la caja del sistema público, porque obviamente hay que hacer una serie de tratamientos, enfermedades asociadas como son la diabetes tipo 2, enfermedades coronarias, etcétera, ¿no? Entonces, claro, si nosotros integramos todas esas externalidades, las emisiones de gases de efecto invernadero, la pérdida de biodiversidad, la degradación del suelo, la contaminación del suelo y del agua, el tema que te digo de los problemas alimentarios, de salud pública y demás, ¿no? Al final, hay, por ejemplo, un dato que nos da la FAO, es que el sistema alimentario pasa de tener un valor neto de 10.000 trillones de dólares americanos a generar una deuda de 1.000 trillones de dólares americanos. Es decir, que realmente la comida la estamos pagando barata, la comida industrial, pero realmente nos está generando una deuda porque estamos externalizando esos costes. Si nosotros internalizáramos esos costes, y de aquí una de las demandas que se hace desde la agroecología, que es generar un sistema fiscal que nos permita realmente internalizar los costes que genera el sistema industrial, pues los precios de esa comida industrial no serían los que son, serían muchísimo más caros y, por tanto, el sistema agroecológico sería competitivo frente a esa agricultura industrial. Si además las subvenciones que tenemos ahora y que se están dando todavía fundamentalmente por superficie, es decir, aquellos que tienen más tierra son las personas que más dinero ingresan por parte de las subvenciones de la política agrícola comunitaria, y que claramente están favoreciendo además el sistema industrial y la industrialización de aquellos que se quieren incorporar, como las ayudas a las nuevas incorporaciones, se dieran hacia la agroecología, no solamente es que serían competitivas, sino que es que además podríamos bajar los precios de la producción agroecológica, que no solamente favorece la salud de los ecosistemas, sino que también está favoreciendo la salud de las personas, ¿no? Y estaríamos favoreciendo también una transición por parte de la producción, pero también por parte de el consumo de alimentos hacia aquello que nunca nos deberíamos haber alejado, que es la dieta mediterránea. Nosotros, además, donde vivimos, la dieta mediterránea es una dieta que está reconocida por la UNESCO, que es patrimonio de la humanidad, que sabemos que genera a nivel de salud de las personas con diferencia, ¿no? Pues personas que tienen una buena salud. Bueno, pues todas las políticas deberían ir hacia ahí, ¿no? Y yo soy optimista porque veo que hay mucha gente que lo está haciendo, ¿no? Tengo la suerte de no solamente trabajar en denunciar los problemas que genera el sistema industrial y de los cuales hay evidencia científica, abrumadora, o sea, que no es por falta de información, sino que además tengo la suerte de trabajar con gente que está haciendo desde los territorios realmente esa transformación posible.
¿no? Porque cuando estamos hablando de esa producción industrial, cuando estamos hablando, sobre todo yo entiendo que tenemos que distinguir entre esas grandes explotaciones agrarias y las pequeñas. Aquí está la transición Sí, agroecológica, en totalmente. poner el foco en las pequeñas que tú dices que además son viables y sostenibles, pero Correcto, necesitan que los políticos crean en ellas también y que correcto. puedan controlar los precios y que no les venga todo dictado con que les hace imposible sobrevivir, ¿no? Porque cuando hablamos de explotaciones grandes, casi siempre estamos hablando de productos para exportar, ¿no? Aquí en Así es. España mismo las explotaciones grandes de patatas, de trigo, de soja, de lo que sea, todas estas explotaciones, esa producción es una producción para exportar, ¿no? Sí, bueno, yo creo que Con al todo el final, gasto, perdona, que supone también de transportes y de combustible, ¿no? claro, bueno, todo lo que ocurre post-finca supone entre el 5 y el 10% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero. Del total, ¿eh? O sea, el sistema alimentario contribuye en un tercio del total de los sistemas de las emisiones de gases de efecto invernadero, y esto básicamente son un 12% se atribuye a la deforestación asociada, ¿no?, al avance de la frontera agraria, fundamentalmente para monocultivo, como puede ser la soja, como puede ser la palma y demás. Un 13 o un 14% es la producción agraria propiamente dicha. Y luego hay este 5 o 10% asociado a lo que es el transporte, la conservación. Obviamente que para el transporte a larga distancia pues también se utilizan cámaras frigoríficas enormes que también utilizan energía, que también generan emisiones de gases de efecto invernadero, etcétera, ¿no? Pero lo que creo que es muy importante que todas tengamos en la cabeza es que toda la sociedad hemos sido víctimas de este modelo industrial, ¿no? Y los pequeños agricultores también. Es decir, es verdad que la gran producción, las grandes fincas están fundamentalmente centradas en este modelo, pero muchas pequeñas fincas también han sido víctimas y se han visto obligadas a entrar en este modelo, y son a partir de las cooperativas, ¿no?, que están conformadas por pequeñas explotaciones, pero que para poder garantizar su viabilidad han debido adaptarse y amoldarse a lo que, digamos, el sistema político estaba favoreciendo, que era la exportación de alimentos, ¿no? Claro, ahora estamos en una situación muy insostenible. Hemos visto las manifestaciones de los agricultores en las últimas semanas, obviamente porque son víctimas de este modelo y necesitan salir de ahí. Y aquí es donde nosotros, los que trabajamos en la agroecología, mostramos que la producción agroecológica es viable, pero que necesita realmente de un apoyo y de un impulso también por parte de la política pública, ¿no? Y estamos hablando aquí en este sentido de recuperar lo que es esa función social de la agricultura que tú mencionabas al principio. La agricultura no es un sector que produce mercancías para un mercado internacional, sino que es un sector indispensable. Ya se vio también en la pandemia que nos acordábamos de los sanitarios y nos acordábamos también de los agricultores que seguían produciendo alimentos para que pudiéramos sobrevivir, para garantizar una cosa básica que es el derecho humano a la alimentación. Y por tanto hay que cambiar ese chip. La agricultura no es un sector industrial, la agricultura no es un sector que produce mercancías, la agricultura es un sector que garantiza el derecho humano a la alimentación. Y el derecho humano a la alimentación tiene una serie de premisas, y es que la alimentación tiene que ser culturalmente apropiada y debe estar libre, obviamente, de una serie de contaminantes que perjudican a la salud de las personas, porque si yo me estoy alimentando de una alimentación que no es culturalmente apropiada, ¿no?, sino que empiezo a alimentarme, pues, como ha sido esta transición nutricional en el que hemos adoptado un patrón alimentario con un contenido de carne y de alimentación de proteína animal muy por encima, ¿no?, de lo que los ecosistemas también se pueden permitir, con un contenido, con una alimentación en azúcar también muy por encima de lo que es, ¿no?, saludable. Y esto, como digo, no lo podemos desvincular de la política, por esto el tema del trabajo en sistema alimentario. La cantidad de ultraprocesados La también, cantidad de bárbara. ultraprocesados, pero para que tú te hagas una idea, el alimento que mayor subvenciones recibe a nivel mundial es el azúcar. Qué fuerte. Entonces, que forma parte de este dato que te decía del informe de la FAO. Entonces, es todo un paquete político, un paquete que ha favorecido ese cambio de la agricultura hacia un sector industrial, hacia una serie de mercancías, lo que tiene que cambiar y recuperar esa visión básica de que la agricultura alimenta a los territorios cercanos para garantizar ese derecho humano a la alimentación.
Y esto, nosotros hicimos un análisis en el marco de este informe para la Unión Europea, en el que veíamos cómo la política pública venía asociada a una serie de narrativas vinculadas a la producción de alimentos y a la agricultura. Y que la narrativa agricultura o alimento como mercancía son todas las políticas que hemos tenido hasta ahora, incluida la política agrícola comunitaria, y que si nosotros tenemos que trabajar hacia una agricultura entendida como derecho que garantiza el derecho humano a la alimentación, entonces de repente se abren otro marco de políticas completamente diferentes, otro marco de indicadores de cómo medimos la eficiencia completamente diferentes, ¿no? Para que te hagas una idea, nosotros hemos tenido una PAC, no recuerdo ahora si era la del 92 o la del 2003, que financiaba la salida de las pequeñas explotaciones, financiaba que cerraran, porque se entendía que no eran viables, porque en ese marco construido, porque piensa que estos marcos construidos son marcos sociales, o sea, los construimos nosotros. El PIB es un indicador que construimos nosotros para medir la eficiencia de un país, pero que sabemos que, la eficiencia económica, pero que sabemos, como nos dicen un mogollón de datos, que es un país que no mide el bienestar de la población y, por tanto, y que además un país cuando hay un incendio, ¿no? Se generan muchos recursos económicos que se mueven, porque hay muchos recursos materiales que tienen que mover para hacer frente a ese incendio, y esto incrementa el PIB, pero la sociedad no ha mejorado, ¿no? Entonces, un indicador que no nos vale. Pues con el sistema alimentario tenemos lo mismo, una serie de indicadores que no nos valen, porque están pensados bajo un paradigma, bajo un marco mental industrial que para mí es obsoleto. O sea, realmente el futuro, en el caso de lo que yo trabajo, está en la agroecología, ¿no? Y esto requiere de indicadores completamente diferentes, de marcos mentales completamente diferentes que nos permitan recuperar pues ese arraigo a la tierra, esa sintonía con los ciclos de la naturaleza y que hemos perdido en las últimas décadas. ¿Y Europa lo contempla? ¿Cómo están esas políticas verdes de Europa? Porque, por otra parte, tengo la sensación de que tenemos mucha confusión. Este año, seguro que cuando veamos los resúmenes, aquellos que nos dan los medios de comunicación al final del año, aparecerán las protestas de agricultores que han sido potentes y muy justificadas. Pero, por otra parte, hay mucha confusión y yo no sé si también manipulación, en buena medida, quizás por la ultraderecha de ese sector, ¿no? Y esto nos genera a todos un poco de confusión. ¿Hay políticas verdes que están bien? No hay políticas verdes que están bien. ¿Por dónde vamos un poco? ¿Se está manipulando? ¿No se está manipulando? También, por otra parte, leía ayer que esa generación Thunberg, que del 2019 creo que era, se ha ido como desvaneciendo un poco de jóvenes que estaban implicados y no con estas ideas, un poco con el ejemplo de Greta Thunberg, ¿no? Pero que ha ido dando paso a unos jóvenes muy cercanos a la ultraderecha, ¿no? A gente joven que está votando la ultraderecha. ¿Qué está pasando vinculado a este mundo de la sostenibilidad y la política? Bueno, yo creo que hay mucha manipulación con respecto a esto, ¿eh? A ver, por ejemplo, para lo que es el caso de la agricultura, por ejemplo, la transición agroecológica no es posible sin los agricultores. Es decir, los agricultores, la agricultura en general, es indispensable, no solamente porque es el único sector que no solamente puede reducir sus emisiones, sino que puede contribuir a la captura neta de carbono, ¿no? Y este es el objetivo al que tenemos que caminar. Y haciendo eso, ser económicamente viable. Entonces, hay una serie de estereotipos que no sé de dónde salen, en torno a que la agroecología o bien es una cosa de hippies, o bien es volver, ¿no?, al pasado, a la época del hambre, a que no se producen suficientes alimentos, que esto viene dado, entre otras cosas, también por lo que te comentaba, de utilizar una serie de indicadores que no son válidos para medir la transición agroecológica, porque, para hacerte una idea, si yo mido la productividad medida en kilogramos por hectárea, yo estoy midiendo cuánto de un único cultivo soy capaz de producir en una hectárea, que me vale para los monocultivos que son fruto del sistema industrial. Pero si yo quiero medir, en el caso de la agroecología, cuánta gente alimento por territorio, yo mido kilogramos, número de personas alimentadas por hectárea. Y claro, no es lo mismo un monocultivo de trigo o de patata, ¿no?, que un policultivo o territorios en los que hay rotaciones de cultivos en los que yo tengo patatas, tomate, trigo, avena, maíz, ¿no? Realmente tengo mayor capacidad de alimentar a los territorios con ese tipo de indicadores. Entonces, ¿qué ocurre? Primero hay que romper con una serie de estereotipos en el caso de la agricultura
de que la transición agroecológica no es viable y que además supone una marcha atrás, ¿no? Porque tú hablas de un diálogo entre los conocimientos del pasado y los científicos Así actuales. es, esto es lo que hace la agroecología, o sea, no es volver al pasado, sino que con todos los conocimientos que tenemos ahora construidos en base a un diálogo horizontal, no jerárquico, en el que el conocimiento científico es superior al conocimiento tradicional, seamos capaces de construir estos sistemas alimentarios que son sostenibles. ¿Qué pasa? Que en base a estos estereotipos, pues los políticos tampoco se lo creen, ¿no? ¿Y qué ha ocurrido con el tema de las políticas verdes, en el caso de la agricultura? Cuando fueran las manifestaciones de los agricultores, que tampoco eran una voz homogénea, porque de hecho, en el caso de Cataluña, por ejemplo, ha permitido visibilizar pues, a sectores como Asamblea Payesa, que son un conjunto de productores y de productoras agroecológicos que se daban cuenta de que ellos no se veían, ellos no quieren reducir lo que son las medidas ambientales que se estaban proponiendo en la política agrícola comunitaria, que de hecho son bastante débiles, ¿no? En el caso de la política de la granja a la mesa, sino que al contrario, es decir, querían apoyar esta transición agroecológica, pero siendo conscientes de que forman parte de este sistema y que este sistema, como digo, centrado hacia la exportación, está dejando fuera a muchísimos productores. Entonces se generaban aquí como dos debates. Por un lado, la burocracia, por un lado, los aranceles, por un lado, el tema de que están entrando productos que no están cumpliendo con los mismos criterios ambientales, con los mismos criterios de bienestar animal que se nos obliga a nosotros en la Unión Europea, y que por tanto estaban haciendo una competencia desleal con los productos europeos. Pero esto, que forma parte de lo que fue el nacimiento de la vía campesina en los años 90, fue un debate que, digamos, en un contexto de solidaridad internacional, los propios agricultores también del norte reconocían que estaba ocurriendo cuando la Unión Europea subvencionaba la exportación de productos europeos en el mercado internacional por debajo de precio de coste. Es decir, nosotros estábamos produciendo, en aquel momento no había estas medidas tan restrictivas en el ámbito ambiental o en el ámbito del bienestar animal. Además, estábamos produciendo mucha cantidad en la Unión Europea, con lo cual teníamos una serie de excedentes que teníamos que volcar al mercado internacional. Y la Unión Europea pagaba a los productores para que exportaran. ¿Y en eso qué implicó? Implicó que se perdieron millones de explotaciones, pequeños productores en países del sur, porque estamos poniendo productos europeos por debajo de precio de coste en aquellos mercados locales, ¿no? Y es lo que nos está pasando ahora, pero es el mismo modelo industrial el que está perjudicando a los agricultores del sur y a los agricultores del norte. Y entonces, en aquel momento, lo que supuso el nacimiento de la vía campesina es generar una conciencia colectiva de clase campesina para entender qué es el modelo, el que es el enemigo de los agricultores, ¿no? Es el que hay que confrontar este modelo industrial, que es el que realmente está expulsando a agricultores en todos lados. Y esos agricultores del sur son los que luego vienen aquí porque realmente hemos destruido su capacidad de producir alimentos y su capacidad para poder alimentarse ellos mismos de lo que producen. Esto por no decir de todos los problemas de acaparamiento de tierras y demás que están ocurriendo en países del sur global y que empiezan a ocurrir también en España, ¿no? Entonces, este es el tema, ser consciente de que el enemigo de los agricultores es el modelo industrial y frente a esto es lo que hay que luchar. Y ser consciente de que hay muchos agricultores pequeños y agricultoras, y y aquí se pongo el énfasis en agricultoras porque veo que hay muchas más mujeres trabajando en la transición agroecológica que hombres. Tú has estudiado además el papel de la mujer en el mundo agrario. Y es clarísimo como las mujeres están todavía muchísimo más arraigadas a modelos territoriales, a modelos de circuitos cortos de alimentación, se sienten más cómodas en este modelo, son más conscientes quizás por ese papel de cuidadoras que nos ha otorgado la sociedad y que, que hay que cuestionar también, ¿no? Pero que somos fruto de ello. Ves que las mujeres están más con la conciencia de alimentar a la gente del territorio, de alimentarlos bien, de alimentarlos sin sustancias tóxicas. Y, por tanto, hay muchísimas mujeres trabajando en el contexto de la transición agroecológica que hombres, ¿no? Y yo creo que hay que pero también hay muchos hombres, ¿eh? O sea, Sí, que no sí, es sí, que... sí. Lo que pasa que, me llama la atención, ¿no? Entonces,
hay que dar voz a estas payesas que realmente están ellas siendo las protagonistas de esta transformación, mostrando que es posible, que realmente es viable y que es la que nos lleva a generar pues, una sociedad completamente diferente a la que tenemos ahora. Porque el reflejo de lo que vemos en la agricultura, luego es lo que te digo, es también el reflejo de lo que nosotros comemos. Por eso la necesidad de trabajar con un sistema alimentario. Es que estamos hablando de salud directamente. Porque creo además que yo te leí o te escuché un dato de que en realidad las pequeñas explotaciones están alimentando a una gran población del mundo. Nos imaginamos que son las grandes explotaciones y a mí esto me sorprendió muchísimo. No me acuerdo qué porcentaje, pero es muy grande, ¿no? El que se alimenta gracias a esas pequeñas explotaciones. Por Sí, lo tanto, no estamos hablando de ciencia ficción ni de algo del pasado o imposible. correcto, ¿no? O sea, estamos hablando de que prácticamente 70% de la ¿El? población, 70% de la población mundial está alimentada por pequeñas explotaciones y por explotaciones, digamos, por agricultores y las agricultoras locales, ¿no? No es lo que imaginamos así Pues de no es lo que nos entrada, ¿no? imaginamos, efectivamente. Y esto sin contar todo lo que se produce para autoconsumo, que ni siquiera está analizado en las estadísticas, y todo lo que se produce y que se intercambia, que también es mucho, ¿no? Hay una iniciativa muy interesante en Brasil, que son las cadernetas agroecológicas, en el que las mujeres se organizaron dentro de una red de agroecología para medir todo aquello que ellas estaban produciendo fuera de lo que es, digamos, en el huerto de la familia, y que ellas estaban dando a los hijos que estaban en la ciudad, que estaban intercambiando con las vecinas, ¿no? Y visibilizando todo lo que ellas estaban produciendo y que no estaba siendo contabilizado, para mostrarlo en aquel caso al ministerio y decir, nosotras también somos protagonistas y no estamos siendo contabilizadas porque somos invisibilizadas por la política pública, ¿no? Quiero decirte que en ese 70% no está todo esto. Claro, O sea, claro. que realmente estamos hablando de que la política pública se está apoyando a un sector que contamina, a un sector que expulsa a la gente del campo, y a un sector que encima no nos está alimentando, y que lo poco que nos alimenta, encima nos alimenta mal, ¿no? Y supongo que dificultan ese control del impacto ambiental de los alimentos, ¿no? Porque ¿quién controla ese impacto del que no sé si somos conscientes, ¿no? Del mismo modo que está el impacto de todo lo que tiramos, ¿no? Que eso Claro. sí que se recuerda siempre, pero sigue siendo absolutamente catastrófico y brutal, ¿no? Todo lo que se llega Sí, a tirar por mucho que lo repitamos. mira, a ver, al tema, a nivel del impacto ambiental, claro, nosotros medimos lo que queremos medir. Es decir, Exacto. o sea, yo realmente, sí que hay inspecciones, y las inspecciones se miden en torno a el límites máximos residuales, es decir, que realmente sí que hay unas inspecciones que están medidas en torno a una serie de indicadores. La cuestión es si esos indicadores, que son los que tenemos ahora, son suficientes o no, ¿no? Este sería lo que nos tendríamos que plantear. Por ejemplo, con los límites máximos residuales, normalmente lo que ocurre es que los analizas producto por producto. Pero nosotros no sabemos, y esto lo trabaja mucho un compañero que se llama Nicolás Olea, nosotros no sabemos cuál es el impacto de la combinación de los productos, ¿no? Porque nosotros no solamente tomamos un único producto, sino nosotros estamos expuestos a una combinación de múltiples productos químicos, que son los que o bien consumimos, o bien nos ponemos en las cremas, o bien y tal. Y este efecto combinado es lo que no sabemos. Por tanto, el límite máximo residual de cada uno de ellos es el correcto y está medido, y hay inspecciones que son válidas, pero no tenemos datos científicos, porque no se miden, sobre cuál es el impacto de esa combinación. Has dicho la cosmética también, que es Claro, otro es otro elemento también muy importantísimo, y de los importante. cuales también hay mucha artesanía, ¿no? En el ámbito vemos muchas fincas que también producen para cosmética local, ¿no? y que certifican en ese sentido, ¿no? Y luego el tema del desperdicio alimentario que planteabas, claro, para que te hagas una idea, a nivel global, 1/3 del total de los alimentos que se producen nunca llegan a ser consumidos. Un tercio. Un tercio. Esto supone que hemos consumido agua, que hemos consumido tierra, si es industrial hemos echado pesticidas, hemos utilizado fertilizantes de síntesis y hemos emitido gases de efecto invernadero. En total, entre el 8 y el 10% del total de los gases de efecto invernadero, de las emisiones de gases de efecto invernadero, están atribuidas a la pérdida de desperdicio alimentario. Del total, es decir, del 100% de las emisiones, no del sistema alimentario, sino del 100% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero, incluido transporte, incluida todos los sectores,
entre el 8 y el 10% es el consumo de, o sea, los alimentos que nunca llegan a ser consumidos. Y aquí hay dos partes. Una, la pérdida alimentaria, que tiene que ver con aquello que no llega a ser recogido, que no llega al punto de venta ni al punto de consumo, por ejemplo, y de nuevo vinculado al sistema industrial, ¿no? Es que esto es muy importante que también lo tengamos en la cabeza. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que las naranjas no se recogen, que las sandías no se recogen? Y no se recogen porque a los agricultores les cuesta más recogerlo que lo que van a recibir por la venta de ese producto. ¿Qué pasaría también en el mundo de la pesca? ¿Cuántos...? Claro, entonces, pero esto es fruto del modelo industrial. Tenemos una crisis de excedente porque producimos más de lo que realmente podemos consumir. Tenemos un sistema industrial que acaba explotando al eslabón más débil, que en este caso es el pequeño productor, y por tanto una cantidad muy importante de lo que se produce nunca llega a ser recogido. Y eso forma parte de lo que es la pérdida, ¿no? Alimentaria. Y luego el desperdicio propiamente dicho es lo que ocurre a partir del punto de venta, ¿no? Tanto en los supermercados como en el consumo, en los hogares. En los hogares, en la parte del mundo en la que vivimos nosotros, es muy importante este desperdicio. Entre otras cosas, la alimentación es barata. Es lo que te decía antes, ha habido una serie de estas economías de escala, estas subvenciones y demás, que aunque hay todavía bastante gente que no se puede garantizar, ¿no? esa seguridad alimentaria y poder consumir alimentos cada día, y forman parte, ¿no? Tienen que formar parte de una serie de política pública que garantice ese derecho humano a la alimentación a estas personas, a este sector social, pero para la mayor parte de la población la alimentación es muy barata. Nosotros dedicamos ahora un 14% del salario, ¿no? de nuestros Ha ingresos. bajado mucho, ¿verdad? Claro, frente a un tercio que Sí. se dedicaba, antes dedicamos un 33% y mucho antes, muchísimo más, ¿no? Hay países en los que se dedica un 50% de los ingresos bueno, en algunos hasta un 80%, pero bueno, eso ya sería obviamente muy extremo. Pero nosotros en nuestro contexto en las últimas décadas hemos pasado del 33% de nuestros ingresos a la alimentación a un 14%. Que sí que nos gastamos más pues, en vivienda, obviamente sabemos que la vivienda es un problema, o en temas de ocio o en otros temas, ¿no? Entonces no le damos al alimento el valor que tiene. Hay un tema, un chic, de la gente que se dedica a la economía del comportamiento. Bueno, y sobre todo el dejar de cocinar, ¿no? Se cocina demasiado poco y esta es otra de las grandes alarmas, ¿no? Fruto también de esta sociedad industrial, ¿no? En el que realmente ha habido pues, bueno, pues un cambio social muy fuerte en el que tradicionalmente había un grupo social que eran las mujeres, las que no trabajaban, se quedaban en casa y se dedicaban a los cuidados, y eso implicaba también el poder cocinar, ¿no? para la gente que vivía en la familia. Esto obviamente no lo queremos, porque queremos que la gente tenga capacidad para decidir qué quiere hacer, ¿no? Si quiere trabajar en el cuidado de la familia o si quiere trabajar en lo que es un trabajo asalariado, pero lo que tenemos ahora tampoco nos vale, ¿no? Entonces hay que pensar en cómo pero claro, yo en eso ya no soy experta, pero obviamente en cómo generamos una sociedad en la que quien se quiera dedicar a los cuidados lo pueda hacer libremente y pueda, digamos, también tener tiempo para poder cocinar y para tal. Esto que estamos hablando ahora de reducir la jornada laboral, ¿hasta qué medida nos podría también dejar tiempo para que las personas que nos dedicamos al trabajo asalariado pudiéramos también tener tiempo de cocinar en casa? También es una cuestión de prioridades, ¿no? También hay aquí un tema de educación nutricional, de enseñar a cocinar en las escuelas, de enseñar temas de educación nutricional en las escuelas desde la escuela más básica. Esto falta muchísimo. Esto ¿no, falta Marta? muchísimo, no hay. El tema de los huertos urbanos también, ¿no? Para realmente, como un elemento de educación ambiental, los huertos en las escuelas. Hay un trabajo muy importante, compañeras en la Universidad Autónoma de Barcelona, que trabajan el tema de la agroecología escolar. Es decir, hay mucho elemento de educación que también sigue siendo importantísimo, porque una vez que tengamos el tiempo para cocinar, la gente tiene que saber cocinar. Y aquí de nuevo todo lo que se ha perdido, igual que hemos perdido conocimientos tradicionales en la agricultura, fruto de esa industrialización de la agricultura, la industrialización del consumo de alimentos también ha llevado a una pérdida de ese conocimiento tradicional. De la cultura culinaria, absolutamente. Y al mismo tiempo, tú dices, falta formación a los niños y niñas y a los jóvenes, ¿no? En los colegios, en los institutos y todo esto. Pero por otra parte, hay un machaque de información a través de redes sociales o de múltiples plataformas sobre cómo debemos alimentarnos, que creo que está influyendo a mucha gente joven, ¿no? Tú has hablado antes, por ejemplo, del consumo de la carne,
y yo veo o tengo la impresión de que hay mucha gente joven comiendo una barbaridad de carne para conseguir un cuerpo determinado o porque se les explica de esta manera y creen ese discurso, no sé si sin pensar demasiado en las repercusiones medioambientales de una actitud alimentaria un poco salvaje, ¿no? Sí, bueno, yo creo que pasa que creo que lo que tendríamos que utilizar, sabiendo que eso es una herramienta que llega ¿no? a los jóvenes, pues ser capaces de utilizarla también para poder, digamos, influir en esa educación nutricional, ¿no? Y sea una herramienta más para poder llegar a ese sector que es la juventud. Am, y lo que sí que te quería comentar, ¿no? Con esto que decíamos de la industrialización del consumo, y también cómo implica, ¿no? Los cambios que implica también en cómo nos relacionamos, ¿no? Cuando uno va al mercado, ¿vale? Al mercado del barri, Sí. o que había una red de mercados impresionantes en Cataluña y en España en general, en muchísimos territorios, am, y tú vas al mercado, te relacionas con el vendedor o la vendedora. Antes había también puestos que eran específicos para los payeses y las payesas. Generaba una red de relaciones sociales. En un supermercado, tú vas al lineal, coges y pagas a la cajera. En unos supermercados ahora ni siquiera a la cajera, sino que tú directamente son cajas de autopago, ¿no? Es una visión absolutamente individualista. Esto quiere decirte que todo está relacionado, no solamente el cómo se producen los alimentos de forma industrial, sino que el sector industrial, cuando llega a la alimentación, a la parte de consumo, también está centrado en el individualismo. Es que no te relacionas con la cajera, nada más que con la cajera y con una persona que tiene un empleo obviamente absolutamente precario. Muchas veces ya no saben ni su nombre, y esto al final genera una sociedad, un tipo de sociedad, una sociedad que desconfía, una sociedad que no habla con la persona que está al lado, todo esto que Una vemos, sociedad en la que muchas personas comen solas, que es uno de comen los grandes solas. dramas, ya no digamos para las personas mayores, ¿no? Claro, antes cuando ibas al tendero, pues te decía, oye, pues eso lo cocinas de esta manera, o sea, todo esto, por eso el sistema alimentario es un reflejo clarísimo de toda la sociedad en general, y por tanto yo sí que creo que una transformación del sistema agroalimentario nos puede llevar a una sociedad mejor, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, tenemos datos de cómo la gente que forma parte de las redes agroecológicas come mejor, tiene mejor salud, está mucho más cercano a esto que decía, dieta mediterránea, consume menos proteína animal, la proteína animal que consume procede de fuentes sostenibles, porque piensa que cuando hablamos de una transición agroecológica, la producción animal es absolutamente necesaria. Es decir, la producción animal nos permite cerrar ciclos de los Bueno, nutrientes. aquí el eterno, en temas de alimentación, el eterno debate o disputa Claro, entre quienes defienden la carne animal y quienes son tan contrarios, ¿no? Por el sufrimiento animal y por cultura o por tendencias o por salud o por miles de cosas que defienden una alimentación, pero es importante que recordemos, bueno, lo que tú dices, que también es necesario cerrar ese ciclo, ¿no? Expliquémoslo un poquito esto. claro, la ganadería tradicionalmente, cuando nosotros pensamos en transición agroecológica, la ganadería cumple varias funciones fundamentales. Estamos hablando de ganadería extensiva, por supuesto, ¿no? Y entre una de ellas es el ciclo de los nutrientes. Si hablábamos de una ganadería que se mueve, ¿no? La ganadería transhumante contribuye a la dispersión de las semillas y, por tanto, contribuye a la biodiversidad. Muchos de los ecosistemas que conocemos son gracias a la existencia de la ganadería extensiva. Es decir, aparte de que normalmente está trabajando con razas autóctonas, con razas que muchas de ellas están en peligro de extinción y algunas han desaparecido, y por tanto hay que contribuir porque esto es además parte de nuestro patrimonio cultural. Es decir, estas razas animales que se han ido desarrollando y que son fruto de esa selección que han hecho nuestros ganaderos y nuestras ganaderas durante miles de años, están desapareciendo por culpa de la ganadería industrial, ¿no? Entonces, es muy importante separar la contribución de la ganadería extensiva, la ganadería tradicional, frente a la ganadería industrial en este caso, a lo que es ese impacto ambiental y también al tema de la salud, ¿no? Por ejemplo, yo cuando hacía nutrición animal y trabajaba en el ROWET, que si estoy hablando del año 98, 99, hace muchísimo tiempo, ya había muchísimos datos que mostraban que los animales que consumen hierba tienen, por ejemplo, el perfil de ácido graso, el perfil omega 3, omega 6, pues obviamente con
con un ratio que era saludable, ¿no? Hablamos del colesterol bueno y demás, ¿no? Y esto lo sabemos para el cerdo ibérico, lo sabemos para todo este tipo de animales, ¿no? Este tipo de ganadería. Entonces, en una transición agroecológica, nosotros lo que hemos analizado, y que tendría en el caso de España, que nosotros lo hemos analizado para España, la capacidad de contribuir a un secuestro neto de carbono de 24 millones de toneladas de CO2 equivalente al año, que es muchísimo, implicaría un cambio también en el patrón alimentario, es decir, no sería posible si no cambiamos cómo consumimos alimentos. Ese patrón hacia la dieta mediterránea implicaría, en el caso de España, reducir 1/3 el consumo de proteína animal. Piensa que las guías nutricionales nos están recomendando, en el caso de España, reducir un 50% el consumo de proteína animal, pero nosotros con el territorio que tenemos podríamos seguir, si quisiéramos, tener una dieta hiperproteica, pero implicaría incrementar un 70% el consumo de ovino y caprino. La ganadería de ovino y caprino han sido los grandes perdedores de la transición industrial, ¿no? De la transición nutricional y de la transición industrial a lo que ha sido al sistema agrario que tenemos ahora. Las carnes olvidadas, ¿no? De Las alguna carnes manera. olvidadas, efectivamente. No solo las carnes olvidadas, sino a veces de las carnes no olvidadas solo se consume unas partes por esa ley de mínimo esfuerzo. Tú decías, pues vamos al supermercado, no comunicamos con nadie, pero además mucha gente compra la bandeja con lo más fácil, lo más reconocible y si puede ser triturado, pues aún más sencillo, ¿no? Sí, pero bueno, que ahí te das cuenta que realmente... El conejo, todas estas otras, ¿no? O sea, hay un montón. Y que son, es lo que os decía, no solamente es que sean sostenibles, sino que son las que nos permitirían, digamos, contribuir a ese secuestro neto de carbono, ¿no? Entonces es importante pensar que la ganadería juega un papel. Otra cosa es que luego, obviamente, cada uno, si no quiere comer carne, pues es perfectamente, obviamente, la decisión de cada uno y de cada una, ¿no? Pero desde luego, desde el punto de vista de cambio climático y pensando un poco también en la salud de los ecosistemas, la ganadería extensiva, la ganadería tradicional es absolutamente necesaria, ¿no? El cambio climático ha hecho que se produzca menos cantidad de determinados productos. Se ha cargado un poco la producción, tú decías, en algún momento, ¿no? Sí, bueno, el cambio climático es que pone en riesgo realmente la producción agraria, ¿no? En el último informe del MEDEC, ¿no? Del panel de expertos del Mediterráneo de cambio climático, ellos hacían una estimación de una pérdida del 17% de la productividad en el Mediterráneo, en global, ¿no? Obviamente esto por cultivo es diferente y luego en el nivel europeo pues hay países que se ven beneficiados. Por ejemplo, la República Checa incrementaría su productividad por el cambio climático. Pero nosotros, por ejemplo, en España, que somos uno de los países, además, con mayor riesgo de desertificación, si no ponemos medidas ahora, ¿no? Y realmente hacemos una transición agroecológica que recupere suelo, que permita recuperar materia orgánica en nuestros suelos, capturar carbono y además incrementar la fertilidad de los suelos, pues lo vamos a tener bastante complicado. Lo vamos a tener bastante complicado para ni siquiera garantizar la propia seguridad alimentaria de la población española. Hay algo también respecto al cambio climático que yo te he leído en alguna ocasión y es que no lo podemos contemplar, no podemos buscar las soluciones sin hablar de afrontar el tema de la pobreza. Porque además el cambio climático y todos los desastres que está trayendo, no solo de sequías, sino de lluvias torrenciales y todas las cosas tan extrañas que están ocurriendo, no le afectan igual a todos los países, porque no en todas partes tienen los mismos recursos. Aquí tenemos un problema gravísimo que hay que afrontar y hay que afrontar a nivel mundial, ¿no? Correcto. Sí, en el último informe del IPCC se planteaba un concepto que es el de desarrollo climáticamente resiliente, en el que las personas que trabajamos en el ámbito de adaptación al cambio climático, tú trabajas en base a una serie de proyecciones. Es decir, vale, para tantas emisiones, ¿no? Tenemos esta capacidad de adaptarnos con estas estrategias. Sabemos que por encima de esto hay lo que se llaman los límites a la adaptación, es decir, la adaptación ya no sería posible. Claro, entonces, cuando hablamos de este concepto de desarrollo climáticamente resiliente es adaptarnos, reducir las emisiones ya, porque las estrategias de adaptación están pensadas para estas cantidades de emisiones, pero si seguimos emitiendo, todas las estrategias de adaptación que sabemos y que conocemos ahora no serán posibles y, por tanto, estaríamos incrementando esa probabilidad de límites a la adaptación porque ya no sería posible y no sabemos en qué escenario nos estaríamos moviendo. ¿Y qué ocurre? Que además sabemos que hay
países, y aquí de nuevo volvemos al tema de la justicia climática, que son aquellos que menos han contribuido y que se encuentran en una franja que se llama, una franja que es, ¿no?, el hotspot, donde viven 3.500 millones de personas, se encuentran en las zonas más vulnerables al cambio climático y que además tienen menos recursos para poder hacer frente a estos cambios, a este cambio climático, ¿no? Siempre llueve sobre mojado, ¿eh? Entonces, de ahí pues el tema de una serie de fondos, ¿no?, para que los países con más recursos puedan ayudar a estos países a hacer frente al cambio climático, aparte de obviamente reducir las emisiones ya, pero no solamente ocurre a nivel de países, también ocurre dentro de un país. Para hacerte un ejemplo, por ejemplo en Barcelona sabemos que hay zonas en las que el impacto del cambio climático es mayor que en otras, porque son zonas en las que hay más parques o más árboles, y los árboles sabemos que ayudan a reducir de forma brutal, entre hasta 10 grados, ¿no?, la temperatura en una zona concreta. Por tanto, zonas con más árboles o zonas con menos árboles, y normalmente las zonas con menos árboles son las zonas en las que viven grupos sociales con menos recursos, o gente que se encuentra en pobreza energética y que no tiene la capacidad, digamos, para hacer frente a las altas temperaturas, ¿no? Personas mayores, ¿quiénes son las que están realmente sufriendo con mayor impacto las olas de calor? Las personas mayores son las que más morbilidad tienen, ¿no? Hay más gente que está muriendo por olas de calor con un rango de edad determinado. Son gente que viven en pisos que no están acondicionados para hacer frente a las olas de calor y que tampoco tienen recursos para ello, porque viven de pensiones que son bajas. Es decir, que el tema de la justicia climática y de reducir la pobreza para poder garantizar la adaptación al cambio climático no solamente es algo que influye a los países, sino que también influye a nivel dentro de un propio territorio, ¿no?, en nuestra sociedad. Y esto es súper importante. Hay gente que se acerca un poco al negacionismo del cambio climático, que siempre acude a los argumentos de la historia del clima, ¿no? Yo estoy segura que vosotros estudiáis esa parte histórica, el presente, y analizáis lo que puede ser el futuro. Hay motivos de sobra para explicar que sí que hay alarma de verdad, aunque haya un estudio histórico del clima. Y no sé qué nos puede deparar todo esto, porque probablemente sepáis cosas que pueden venirnos que todavía nos harían llevar más las manos a la cabeza, y que conviene que sepamos para creer que realmente todo esto no es ninguna tontería, sino algo muy serio y en la que nos va el futuro nuestro y el de las generaciones que vendrán. Sí, yo en esto sí, de nuevo volvemos un poco quizá a lo que fue el principio, ¿no?, de la conversación, el tema de la divulgación y de la educación a la ciudadanía. Yo muchas veces pienso, con la cantidad de carteles que hay colgados en Barcelona, ¿no?, ¿por qué no se cuelgan estos papeles, datos, ¿no?, que la gente sepa cosas como muy básicas en relación a la sequía, en relación al cambio climático, en relación a muchos temas, ¿no?, ambientales y también sociales, ¿no? Pero te voy a poner un ejemplo muy, muy concreto de cómo realmente la gente con información adecuada cambia. La Asamblea Ciudadana Climática que se realizó en España, que formaba parte de la Ley de Cambio Climático, y ha habido una en Cataluña también, ¿no? Pero en la española había un caso que había una persona que era negacionista, ¿no? Perfil típico votante, ¿no?, de Vox, que es partido negacionista. Entonces, esta persona asistió a la Asamblea Ciudadana y tras pasar en las asambleas ciudadanas hay todo un tema de una formación por parte de expertos, por parte de expertas sobre el tema del cambio climático. Luego la ciudadanía tiene que deliberar para hacer propuestas a los políticos, a las políticas de acciones para hacer frente al cambio climático en diferentes sectores. Y este señor, claro, al final era un convencido absoluto, ¿no?, del tema del cambio climático, porque había estado digamos, sometido a una educación climática rigurosa, y en ese contexto, además, fuera de lo que es el ruido de las redes sociales, del Twitter, de tal, que lo único que hacen es volcar noticias falsas, ¿no?, todas estas fake news, que lo que hacen es esto, ¿no?, ruido y desconcierto y desinformación y demás. Entonces yo sí que creo que hace falta muchísima más educación climática. Para mí ha sido una pérdida de una oportunidad, tanto con la Asamblea Ciudadana Española
como con la Asamblea Ciudadana Catalana climática, porque era una oportunidad de que si se hubieran hecho en streaming, en TV3, en el caso de Cataluña, en Televisión Española, todos los debates, el que pudieras, todos los medios de comunicación, poder comentar sobre lo que se estaba comentando en ese momento, los expertos de turno que estuvieran hablando sobre un tema concreto de movilidad, sobre agricultura, sobre tal. Se habría generado un ambiente mediático en el que hubiéramos podido debatir de forma rigurosa sobre estos temas, con entrevistas, como te digo, saliendo en la televisión, en directo, lo que son esos debates también de la ciudadanía y tal, como se hizo con la francesa, ¿no? De hecho, ¿no? Y en los medios franceses hay muchísimo más debate sobre el tema del cambio climático, fruto de aquella ley, de aquella Asamblea Ciudadana Climática, que no en los españoles, ¿no? Y para mí ha sido una pérdida, realmente una oportunidad para poder hacer esa divulgación rigurosa en torno al cambio climático. Es la gran asignatura pendiente y estamos a tiempo. Tú dices que eres optimista, que eres positiva y hay que conseguirlo. Para eso necesitamos muchas Martas Rivera para que nos lo hagan comprender de una manera tan clara, desde el conocimiento y también desde el compromiso, que es tu caso. Por eso quiero darte las gracias, porque nos has ilustrado y porque ha sido muy interesante conversar contigo. Muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotras.